Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en un programa más, este programa llamado Yardas y Tres Puntos. Primero que nada, hacemos un espacio para agradecer a la Universidad Pedro de Gante, como siempre, al rector Fernando Garza y al director de radio, licenciado Enrique Sánchez. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Radio UPG, en Instagram Radio UPG Oficial. Y los invitamos a que nos sintonicen en línea. Estamos como www.radio.upg.mx. Les recordamos los teléfonos en cabina es 818603-3602 y 818603-3603. Ok. Eh, Momento. Ya. Bueno, el día de hoy estamos aquí una semana más. Nos sintonizamos una semana más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como tal. Muy importante tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la vida diaria. Pero nos vamos a enfocar más en lo deportivo, en jugadores como tal, porque es a lo que venimos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición, ¿ok? Para más que nada nutrición deportiva, ¿ok? Pegada al deporte, a los jugadores y todo eso, ¿ok? Pero para empezar, ¿qué es la nutrición deportiva? Bueno, la nutrición deportiva es una rama de la nutrición ordinaria que ayuda al deportista, como tal, en este caso a los jugadores de americano, a tener un mejor rendimiento deportivo y a poder prolongar sus entrenamientos y que tengan mayor duración. ¿Ok? También se ayuda, se apoya para poder, se basa para poder apoyar a los deportistas, a guiarlos y educarlos para saber qué comer, cuándo, cómo, por qué y, y en ese aspecto. Bueno, la nutrición deportiva se basa en los conocimientos básicos de la nutrición, pero más enfocado a lo deportivo como tal y para así poder ayudar y afrontar los entrenamientos mejor. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el objetivo o para qué sirve la nutrición como tal? Bueno, su propósito es ayudar a poder aportar la energía necesaria, otorgar nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos y ayudar al metabolismo del cuerpo, ¿ok? Básicamente te da todas las herramientas que uno llega a ocupar para hacer lo mencionaba ya antes, ¿ok? Bueno, ¿por qué es tan importante la nutrición dentro del deporte? Bueno, se sabe que, bueno, estadísticamente es muy importante, ya que es un pilar, básicamente, por ejemplo, para el deportista, como es el entrenar, como es el descanso, también es la alimentación, esos tres pilares van en conjunto. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Un entrenamiento acompañado de una buena nutrición te puede ayudar a alcanzar mejores intensidades de entrenamiento, mejor rendimiento tú mismo y al igual que el mismo periodo de descanso a la hora de acabar un entrenamiento, un partido, es muy importante también aplicarla, ya que como decíamos antes nos ayuda eh, bueno, en este caso nos ayuda a la compensación y a la adaptación del deporte para tener mejor rendimiento en un futuro. ¿Ok? Dice una cita de aquí a este lado, dice, siempre decimos que con la nutrición deportiva no se crean supercampeones, pero sí puede haber campeones que nunca lleguen a serlo porque no se alimentan correctamente. ¿Ok? Y creo que tiene mucha razón, ¿vale? Como tal, porque, bueno, como decimos ahorita, esos tres pilares, el entrenamiento, el descanso y la alimentación, son vitales en un deportista, en un jugador americano, por ejemplo, que este deporte del que hablamos, y es muy importante en el día a día. ¿Ok? Como dice este lado, la dieta de los deportistas pues se centra en tres principales objetivos. Como dice, aportar energía, otorgar nutrientes y reparar los tejidos musculares. ¿Ok? Bueno, bueno, como reglas generales, eh, por ejemplo, en jugadores de americano, antes de un entrenamiento, como regla general, los atletas deben de comer alrededor de 2 horas, 2 horas antes de un entrenamiento fuerte. Esta comida debe ser rica en carbohidratos, moderada en proteínas y baja en grasas. ¿Ok? Mm, ok. Bueno, otro aspecto también importante que va de la mano es la hidratación.
Ok, la hidratación dentro del deporte es fundamental, ¿vale? Es vital, por ejemplo, en competiciones o cuando son partidos importantes se recomienda moderar mucho eso, igual que la dieta, pero moderar más la hidratación, el consumo de agua, de líquidos, de sueros, de electrolitos, todo eso, para a la hora de llegar a la competición estar en tu mejor nivel, ¿ok? O lo más que se pueda, ¿ok? Ah, bueno, lo que mencionamos ahorita, carbohidratos, proteínas, ¿qué es eso? ¿Cómo sirven? Bueno, básicamente los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo. Las proteínas son las que te ayudan a reparar tejidos y aumentar tu masa muscular. Y la grasa es la que te da la energía al día a día. Básicamente los carbohidratos son los que te dan la energía, las proteínas son las que te ponen grande, fuerte, y las grasas es el combustible del cuerpo. ¿Ok? Eh, pues, ok, seguimos. Los carbohidratos como tal y las grasas son la principal fuente de energía para los deportistas. ¿Ok? De estos, por ejemplo, los carbohidratos son el combustible para la musculatura en ejercicios de alta o media intensidad. ¿Ok? Por ejemplo, en entrenamientos o en deportes como estos que hablamos de fútbol americano, donde ya profesionales, como por ejemplo hablando de aquí de ligas, de auténticos tigres, de borregos, de jugadores de arriba de 18 años, son muy importantes, ¿ok? Estos macronutrientes como tal son vitales tenerlos en el día a día y tenerlos como tal, ya que sin ellos no, el rendimiento del deportista podría empeorar, ¿ok? Podría caer. La contribución de los carbohidratos al gasto energético depende de muchos factores, por ejemplo el tipo de frecuencia, la duración del ejercicio, el nivel de entrenamiento, la alimentación y cómo se combinan todas estas, ¿ok? Y bueno, aquí se sabe que existen diferentes propiedades bioquímicas entre los carbohidratos y las grasas. Por ejemplo, un carbohidrato, un gramo de carbohidrato equivale a 4 calorías, un gramo de grasas equivale a 9 calorías. Por eso se suele decir que la grasa engorda más. Y sí, que es verdad, porque es casi el doble de lo que es un carbohidrato. Y por eso es también muy importante que a la hora de tener un plan alimenticio y más en deportistas, medir muy bien esos macronutrientes. Porque un exceso de grasas o un exceso de carbohidratos puede, como decíamos antes, a lo mejor no puede ser tan beneficioso para un deportista como tal, ya que eso podría ralentizar a lo mejor el metabolismo, ralentizar el proceso de digestión, por ejemplo, antes de un entrenamiento, lo que hicimos ahorita, que las comidas antes de los entrenamientos deben ser ricas en carbohidratos. ¿Por qué? Porque te brindan la mayor energía para poder aguantar mejor tu entrenamiento y sacarlo de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, también como dato también, los carbohidratos también requieren agua para su almacenamiento. Por ejemplo, un gramo de carbohidratos requiere 2.7 gramos de agua. Al contrario de las grasas que no ocupan nada de aguas y que se almacenan mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como decíamos, las grasas son las que dan el combustible, por así decir. Son las que tu cuerpo necesita para vivir, básicamente. Okay. Eh, Tenemos una nota de este lado que dice, si eres deportista debes asegurarte que tus dosis proporcionadas sean de distintos alimentos. Eh, Nos iremos básicamente al plato del buen comer, ¿ok? Donde tenemos bueno, diferentes alimentos, ¿ok? Sus diferentes macronutrientes. Y lo que hice básicamente es agarrar de todo, ¿ok? Por ejemplo, alimentos formadores de tejidos, en los cuales predominan las proteínas. Un ejemplo son leches, huevos, atún, pollo, carne, todo eso. Alimentos mixtos o energéticos. Aportan calorías y regulan el metabolismo. Ejemplo, los carbohidratos. Ejemplo, eh, de verduras, papas, frutas, panes, y de legumbres como serían legumbres, pastas, fideos, todo eso, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con pastas, ¿ok? Alimentos reguladores con predominio de vitaminas y minerales. Ejemplos, verduras, hortalizas, frutas, todo eso. Y alimentos energéticos, predominan lípidos y grasas. Por ejemplo, cereales, azúcares, aceites, mantecas, por así decir, ¿ok?
Recuerda, si consumes, si consumes poca variedad de alimentos o perteneces a uno de los grupos o solamente a a un grupo, podrías padecer de déficit, consecuencias de déficit nutricional. Ok, ¿qué quiere decir? Que a lo que va es que, por ejemplo, nosotros como deportistas, como personas que practican deportes de alto rendimiento, es importante combinar de todo y tratar de comer lo más posible, ¿ok? De todos los diferentes alimentos que existen, ¿ok? Para tener un mejor aporte calórico. Bueno, una buena hidratación también es muy indispensable para el mantenimiento y el equilibrio del cuerpo, ¿ok? Y del funcionamiento del organismo. Por ejemplo, al entrenar en un gimnasio, al entrenar por ejemplo, en los entrenamientos de fútbol americano, ¿no? Donde son algunas veces en temperaturas muy altas, y son entrenamientos muy largos, entrenamientos en la mañana o entrenamientos muy pesados, se necesita muy buena hidratación, ¿ok? Tanto antes, durante y después del entrenamiento. Para por lo mismo, para que el desgaste no sea mayor y poder tener una buena recuperación, ¿ok? Bueno, y luego dice, para como esto también hemos de destacar que una nutrición deportiva saludable va de la mano con buenos hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo sería, por ejemplo, si un jugador de fútbol americano saca sus mejores pesos, saca sus mejores jugadas, se esfuerza lo mejor en los entrenamientos, pero si no se alimenta bien, no va a servir de nada. ¿Ok? Si come comida chatarra, si come cualquier cosa que se le venga o no come, que suele pasar también, por ejemplo, aquí en estudiambres, como se suelen decir, que a lo mejor practican deporte, eso puede llevarte a un déficit o algo peor, que en vez de mejorar, ¿ok? Por eso van de la mano, el deporte, la alimentación y el descanso van en conjunto de la mano, ¿ok? Ya. Eh, bueno, entonces se preguntarán, por ejemplo, jugadores de la NFL como tal, ellos cómo se preparan, cómo deben de comer muchas comidas y sí, o sea, la verdad es que sí, a lo mejor comen alrededor de 5 a 7 comidas diarias, donde se varían mucho, como por ejemplo en suplementos también, suplementos como proteínas, como aminoácidos, como creatina, también son indispensables, pero su base vital sigue siendo la misma, su buena alimentación y buenos hábitos. Por ejemplo, dice, después de los intensos trabajos de entrenamientos que suelen tener estos jugadores en los que buscan ganar músculos y fuerzas, los jugadores deben de mantener toda su forma física durante todo el tiempo de temporada. Es fácil pensar que jugadores de 130 kilos de peso suelen comer lo que quieran, pero no es así. Por ejemplo, algunos les dan prioridad a una dieta alta en proteína durante la semana y una carga extra de carbohidratos simples durante la noche. ¿Ok? Dice, las proteínas son esenciales para conservar los músculos, por ello suelen consumirlas antes y después de una intensa sesión de entrenamiento. Los carbohidratos también son importantes, pues aunque no les ayudan a crecer los músculos, les dan energía suficiente para continuar y aguantar los entrenamientos. ¿Ok? Dice, algunos jugadores profesionales integran a su alimentación una barra o licuados de proteína únicamente como complemento para usar durante el entrenamiento y en caso de que entre comidas les dé mucha hambre, su nutriólogo les recomienda comer barras, cereales, frutas, etcétera. Dice, las porciones de comida en general deben ser preparadas con poca grasa. Sin embargo, estas varían de acuerdo a la posición de los jugadores. ¿Ok? Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos a un liniero ofensivo que sus características pues son las de siempre, ¿no? Altos, enormes, brazos muy grandes, gordos muchas veces. Y pensamos que él puede meterse dos, tres, cuatro hamburguesas al día y lo va a quemar. Y a lo mejor sí lo quema durante sus entrenamientos y todo, pero no le van a aportar la misma energía o no se va a sentir del mismo nivel que comiendo una dieta saludable. ¿Ok? Eso es lo que vamos. También, por ejemplo, si a la hora de no llevar una buena alimentación, si no la lle-
Si por ejemplo en un entrenamiento no llevamos una buena alimentación, eso puede provocar un desgaste físico, mental e incluso emocional, ya que, como digo, si comemos, si toda la energía la consumimos de comida chatarra, nuestro cuerpo se va a empezar a sentir mal, no vamos a decaer más, vamos a tender a incluso estar más tristes como tal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pues, nos empieza a pedir otras cosas y por así decirlo, ¿ok? Bueno, dice, en general los jugadores profesionales hacen incluso 5 comidas al día, las combinan más o menos así, un tercio de proteína magra, un tercio de frutas y un tercio de carbohidratos, ¿ok? Bueno, dice, desayunos, básicamente para un jugador de profesional la primera comida del día suele ser la más importante, puede ser alrededor de huevos, salchichas, jitomates, espinacas. De snacks, suelen incluir batidos de proteína, yogur, granolas, todo ese tipo de carbohidratos y grasas que nos aporten y a la vez proteínas. En la comida pueden meter a veces sándwich de pollo, ensaladas verdes, jamón, todo eso, ¿ok? Y para la cena, la mayoría mete, por ejemplo, proteínas magras como pollo, cerdo o res y con sus respectivos carbohidratos, ya sea arroz, espagueti, sopa. Y es el chiste, ¿no? De todo. Es el aprender a comer básicamente. Aprender a comer básicamente y saber qué, cómo y cuándo. Qué es lo que te, qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos de este lado una dieta de un jugador de auténticos Tigres de actualmente en Liga Juvenil. Bueno, para no decir nombres, para no. Por ejemplo, empezamos con su primera comida del día. Son 200 mililitros de claras de huevo, espinacas y verduras. 2 panes y 6 cucharadas, y 6 tazas, perdón, 6 cucharadas soperas de avena. Viene siendo casi una taza, creo. En su comida 2 tenemos pancakes integrales, 2 cucharadas de Nutella y un scoop de proteína, ¿ok? Comida 3 tenemos 2 atunes, tenemos galletas, almendras y tenemos otro scoop de proteína, ¿ok? Comida 4 tenemos 200 gramos de pechuga, una taza de arroz, 50 gramos de queso, tortillas, aguacate, ¿ok? Muy variada en muchos macronutrientes. Comida 5 tenemos una taza de arroz blanco y tenemos 200 gramos de pechuga de pollo, ¿ok? Comida 6 tenemos un scoop de proteína y 2 pancakes con Nutella. Imagina que lo mismo de la mañana. Comida 7 incluso hay una nota aquí, comida 7 extra en caso de que se pueda. Entonces, tazas de lechuga, tortillas de maíz y 200 gramos de pollo, ¿ok? ¿A qué va todo esto? Bueno, fácil. Ahorita analizándola así por encima se ve claramente que es muy alta en proteínas, muy alta en carbohidratos y baja en grasas. Porque bueno, también depende mucho de la posición, por ejemplo, no las mismas grasas que consume, yo que sé, un liniero ofensivo no son las mismas que va a consumir un linebacker, un corredor. ¿Por qué? Porque a lo mejor su metabolismo es más rápido, su cuerpo requiere más carbohidratos que grasas y todo eso, ¿ok? Y, ok. Ok, de este lado tenemos unas preguntas que venimos aquí. Permítame. Bueno, primero que nada tenemos una cita que dice, bueno, no debemos olvidar hay una cita que dice, somos lo que comemos. Y eso es verdad, pues una alimentación correcta nos aporta los nutrientes necesarios para mantener un estado óptimo de salud, lo que equivale a mayor rendimiento, lo que equivale a mayor recuperación. ¿Ok? Según la alimentación que sigue un deportista, podrá notar cómo su rendimiento mejora o empeora, o por el contrario, queda limitado, e incluso disminuye, ya que una mala alimentación puede favorecer las lesiones e incluso puede producir fatiga, malestares, entre otras cosas, ¿ok?
Ok. Bueno, dice, hay muchas formas de alimentarse y es responsabilidad del deportista el saber elegir de forma correcta los alimentos más convenientes. ¿Ok? ¿A qué va esto? Pues lo que decíamos ahorita, ¿ok? Lo que decíamos ahorita, de a lo mejor no es como tanto llevar una dieta, por ejemplo, de ir a un nutriólogo y que te recete de que vas a comer a tal hora, o vas a comer tal esto, vas a comer a esta hora, sino tanto, sino como tal, saber por qué como esto, eh, por qué estoy comiendo esto ahora, por qué son los carbohidratos, aprender a comer, ¿ok? Y en un deportista y más de deportes donde sus entrenamientos son muy pesados, es importantísimo saber cuándo comer y saber por qué, ¿ok? Por eso también se suele ver que, por ejemplo, deportistas a lo mejor ya de alto rendimiento, NFL, suelen dar consejos, suelen a lo mejor tener páginas de, de alimentación, entrenamiento y todo eso. ¿Por qué? Porque con la misma experiencia de los años la van, la van agarrando, ¿ok? Ok. Bueno, bueno, tenemos aquí una pequeña sorpresa, tiene una pequeña sorpresa de este lado. Eh, tenemos, vamos a hablar con una especialista sobre el tema, que mejor que nos apoye en todo esto, sobre dudas y todo esto. Bueno, estamos aquí con la nutrióloga Adriana. No sé si nos escucha, Adriana. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. Bueno, tenemos aquí bueno, entonces en el programa hemos hablado bueno, sobre la alimentación, hemos explicado un poco qué son los carbohidratos y todo eso. Eh, y bueno, tenemos aquí un par de preguntas, por ejemplo, en un jugador de alto rendimiento, hablando ya de, por ejemplo, auténticos tigres, de borregos, de gente arriba de 18 años que sus entrenamientos son muy pesados. ¿Crees que la alimentación sea un factor vital dentro de su día a día? Sí, bueno, en general cualquier persona que practica algún deporte, ¿verdad? Porque todo es un conjunto. Llevar una alimentación adecuada con el ejercicio, así vas a poder tener un buen desempeño y poder evitar alguna descompensación después. Más que nada por los intensos entrenamientos que tienes, ¿verdad? Ok, claro. Bueno, entramos de este lado. Bueno, también, ¿cómo saber hacia por encima, viendo un plan, cómo sabes si un plan nutricional alimenticio es bueno para esa persona? Sí, bueno, va a ser porque nos vamos a dar cuenta porque nos va a proporcionar los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, esto tiene que incluir al menos algún alimento de los tres grupos. ¿Cuáles grupos? Basándonos en el plato del bien comer, en el que en mayor cantidad va a ser el que nos proporcione las frutas y verduras, Okay. después seguido de los cereales y en una menor cantidad las leguminosas y alimentos de origen animal. Entonces así van a poder armar algún platillo y poder tener una alimentación correcta, guiándonos por el plato del mismo. Ok, perfecto. Eh, bueno, bueno, siguiendo con la misma, bueno, por ejemplo, con el mismo camino de preguntas, ¿crees que sí es importante o bueno, que viene siendo más importante el tener un plan como tal, una dieta como tal, o el aprender a comer bien, el aprender a comer mejor, el saber qué estás comiendo? Bueno, mira, yo considero que es más importante aprender a comer bien. ¿Por qué? Porque si tienes hábitos buenos de alimentación, vas a poder tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Entonces, si en alguna ocasión te ponen a dieta, yo creo,
va a ser más fácil que lleves esa dieta, no se te va a dificultar. Si en alguna ocasión algún alimento tú no lo tienes, de la dieta que te marcan, pues si ya tienes un hábito de una alimentación adecuada, pues tú vas a poder sustituirlo con mayor facilidad, no se te va a dificultar y pues vas a poder seguir una dieta adecuada. Porque muchas veces a veces ya interrumpen la dieta porque ya no saben qué alimento, porque ya no tienen ese alimento que les mencionan o no tienen para comprar tal alimento. Pero pues si tú tienes el hábito de comer bien, pues ya no se te va a dificultar tanto. Ok. Sí, exacto, porque sí, bueno, por ejemplo, hablando de deportistas, bueno, se sabe que pues hay muchos, por ejemplo, que no, a lo mejor que no tienen un plan como tal, pero sí, como dices, que a lo mejor con los años, con una que otra dieta que les han dado y todo eso, ya han aprendido a comer, han aprendido a conocer su cuerpo básicamente y de ahí saber pues qué nutrientes son los que necesitan, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Y pues sí, como dices, es más fácil para ustedes porque a veces pues no, pues a veces al escuchar la palabra dieta dicen, no, ¿verdad? No quiero estar a dieta, pero pues, si sabes comer bien, pues sí, porque con eso es suficiente, ¿verdad? Exacto. Bueno, y seguimos. ¿Crees que, por ejemplo, metiéndonos un poquito más a los suplementos, por ejemplo, los benditos suplementos que se suelen decir, como por ejemplo proteínas, creatinas, aminoácidos, BCAAs, que por ejemplo en deportistas de alto rendimiento que se sabe que muchos los consumen, ¿crees que son importantes como tal o bueno, con la pura alimentación como base serviría? Sí, bueno, los suplementos pues los utilizan para lo que es aumentar masa muscular, para poder perder peso o aumentar energía. Entonces, un deportista que, que cuida su alimentación, que elige bien los alimentos que cubran todos los nutrientes que requiere, pues no necesitaría algún suplemento. Pero pues hay razones por las que a lo mejor el alimento no le puede proporcionar lo que él necesita. Entonces ahí sí podríamos recurrir a algún suplemento. Pero esto pues hay que verificar el suplemento, no puede ser, no, pues, no puedes elegir cualquier suplemento, hay que checar qué tipo de suplemento, eh, solo el tiempo que se le indique utilizarlo y la cantidad que se le indique. Siempre hay que estar asesorado de un profesional, ¿verdad? Porque pues hay que recordar que también pues todo en exceso puede causar daño. Exacto. Sí, ok, perdón. Sí, exacto. Bueno, sí, por ejemplo, en deportistas, bueno, creo que pasa más en adolescentes, ¿no? Adolescentes deportistas que a lo mejor con el deportista mayor o que tiene un hermano mayor y que lo ven ahí con uno que otro bote, a lo mejor de proteína, de cosas así. Y pues quieren probar algo nuevo o de novedosos. Pero pues yo creo que, bueno, sería más importante, ahorita como tal, su alimentación, ¿no? Que se basen meramente en eso y ya poco a poco, mientras vayan creciendo y mientras mayor sea su rendimiento, mayor van a ocupar eso. Pero pues por el momento pues sería la pura alimentación, ¿verdad? Sí, así es, como te digo, ya si hay alguna necesidad especial, pues yo te checaría y pues si ya te suplementaría algo, pero pues no es como que siempre tengas que tener suplementos, sería a lo mejor nomás por el tiempo que se les indique, porque pues también puede causarte daño estar consumiendo en exceso algún suplemento, ¿verdad? Exacto. eh, bueno, por ejemplo, ahora hablamos un poquito más ya de fondo, por ejemplo, en juegos. Hablando de fútbol americano, sabemos que bueno, los jugadores les dicen las fechas una semana antes su partido. Esas semanas, eh, ¿qué tan importante vienen siendo por ejemplo, los bebidas, la hidratación, los electrolitos, los sueros que consumen? Sí, mira, pues sí, estos sí les sirven para poder lo que hacer una rehidratación, porque les van a proporcionar pues electrolitos que perdieron, los hidratos de carbono, darles energía, pues después de una actividad intensa que realizaron, ¿no? Okay. Sí, exacto. Pues viene igual acompañado, ¿no? Por ejemplo,
O a lo mejor suele pasar que, por ejemplo, a lo mejor días antes de una competición que hasta cambian incluso su dieta para a lo mejor más carbohidratos, a lo mejor menos grasas, a lo mejor más sueros. Y eso es posible, o sea, sí se puede cambiar de que, por ejemplo, 1, 2 semanas antes para que a la hora del juego, de la competición, su rendimiento sea mejor. O se... Sí, sí. Ok, ok. Sí, te digo, pues eso ya pues se ajustaría. No sé, depende de lo que cada jugador necesite, pues ya se haría, ¿verdad? Exacto, exacto. Mm, ok. Eh, bueno, ya lo explicamos ahorita, igual los carbohidratos, las proteínas. Eh, bueno, si nos puedes explicar un poquito más cómo funciona aquí, por ejemplo, bueno, igualmente hablando de deportistas de alto nivel, por ejemplo, cómo sirven los macronutrientes, cómo para tu cuerpo, cómo se generan o cómo a la hora de consumirlos, qué pasa después. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo? ¿O cómo era? Sí, o sea, por ejemplo, ¿Qué te los iba a decir? carbohidratos, las proteínas y las grasas, que son, por ejemplo, los macronutrientes más importantes, eh, ¿cómo, cómo le sirven a tu cuerpo? ¿O cómo se procesan? Ah, ok, ya. Bueno, pues sí, esto pues te va a ayudar para darte energía, ¿verdad? Para poder tener un buen funcionamiento. Son, pues son indispensables. Ok. Sí, exacto, son pues como la base, ¿no? Por ejemplo, de tu alimentación. Sí, así es. Ok, perfecto. Por último, ¿crees que la alimentación va de la mano con... Perdón, ¿crees que el deporte, el entrenamiento va de la mano con una buena alimentación? Sí, mira, sí, definitivamente pues todo es un conjunto. El tener una alimentación adecuada, el ejercicio, el dormir bien, también evitar lo que es el consumo del alcohol, el tabaco. Eso te va a poder ayudar a tener un mejor rendimiento tanto en tu entrenamiento como en los partidos, ¿verdad? Todo va de la mano. Sí, sí, es como pues una cadena, ¿no? Cadena de buenos hábitos, de alimentación y todo eso. Y sí, ahora todo va de la mano en conjunto. Sí, así es. Ok. Ah, por último, una pregunta así capciosa. Por ejemplo, en los entrenamientos, en los juegos, por ejemplo, que yo he jugado fútbol americano toda mi vida, que nos daban ya sea naranja o chocolate. ¿Qué, por ejemplo, qué es más o qué sería más importante ahí tomar? ¿Ya sea la naranja o el chocolate? ¿Qué te daría más energía en ese momento? Pues si vamos a lo de los, lo que te da más energía, pues es lo que contiene los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono pues provienen de las frutas, ¿verdad? Okay. Entonces pues sería eh, la naranja. Pero a veces pues tal vez el chocolate se lo dan pues algo, no, como dicen, ¿verdad? Es el que pues se despierta más, eh, es como que el chocolate o la coca lo que les dan más rápido. Pero pues los hidratos de carbono, las proteínas, son como los necesarios después de el entrenamiento. Los hidratos de carbono, pues, como te digo, provienen de las frutas, combinándolo con las proteínas, no sé, con el yogur o leche, pues eso sería como que lo ideal. Ok, ok, ok. Sí, bueno, pues por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, sería pues el naranja, pues sería el hidrato de carbono más Sí, el simple y el chocolate y sería la más fruta, rápido como tal. sí, así Y es. el azúcar y tal. Ok. Bueno, pues a ver qué darle también a los niños. Pues a ver qué darle a los niños para que se recuperen más rápido. Por ejemplo, en partidos. Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta llamada. Gracias por atendernos. Y bueno, gracias por contestar nuestras preguntas. No, gracias a ti por invitarme y bueno, espero que les haya servido. Vale. Muchísimas gracias. No, que bueno, esa ha sido nuestra Adriana, una muy buena en su ámbito. A mí
me ha instruido en un par de meses y de ahí creo que he aprendido suficiente, he tenido una buena base, siempre seguimos conociendo más, seguimos conociendo sobre alimentación, sobre deporte, sobre cómo ser un mejor jugador de fútbol americano y cómo mejorar semana tras semana, y yo creo que lo voy aprendiendo cada día más. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron. Agradecemos a la Universidad Pedro Gante, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Radio UPG, en Instagram Radio UPG Oficial. Y los invitamos a que nos sintonicen en línea. Estamos en www.radio.upg.mx. ¿Okay? Eso ha sido todo por hoy. Soy Ángel Chávez, estudiar así 3 puntos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.